Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Enrique Mallea, soy cofundador de Energy Forum y de hace más de 25 años estoy vinculado a la industria de oil and gas y energía como ejecutivo y director de empresas. Damos comienzo entonces a nuestro primer encuentro virtual y el lanzamiento de este nuevo espacio digital que hemos llamado Energy Forum. Agradecemos a las más de 700 personas que hoy nos acompañan y que se han conectado de distintas partes del país, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba, Salta y Jujuy. También nos acompañan colegas de la región latinoamericana, de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Ciudad de México y Monterrey. En Estados Unidos se han inscrito y nos acompañan desde Houston, Nueva York y la Florida. En Europa tenemos inscripciones de Londres y Madrid. A todos sean muy bienvenidos. Quería hacer un especial agradecimiento a nuestro socio tecnológico, Congress Rental, operador líder en el país de servicios audiovisuales para eventos, que hoy nos acompañan con un excelente trabajo profesional. Daré una breve explicación de qué es Energy Forum, antes de dar la palabra a los oradores y al moderador. Energy Forum tiene como foco y objetivo ser la plataforma digital para la interacción, desarrollo, educación y comunicación de toda la comunidad latinoamericana del sector oil and gas y energía. Energy Forum es un espacio digital que surge como una respuesta a la abrupta interrupción de eventos masivos presenciales en nuestra industria y en realidad en todo el mundo por los ya conocidos efectos de la pandemia del COVID-19 y el obligatorio distanciamiento social. Entonces, cientos de congresos internacionales, seminarios locales, eventos corporativos, presentaciones técnicas, lanzamientos de productos o servicios fueron repentinamente suspendidos hace aproximadamente 2 meses y por tiempo indefinido. Energy Forum intenta entonces, en este nuevo mercado o nueva normalidad, como se le denomina actualmente, brindar una solución rápida y eficaz a esta discontinuada actividad educativa y social a través de formatos o plataformas digitales cada vez más amigables al usuario y que a través de la incremental aplicación de la inteligencia artificial y realidad virtual irán asemejándose más a los conocidos formatos presenciales. Los beneficios del modelo digital que propone Energy Forum para esta comunidad de petroleros y energéticos de Latinoamérica son ya varios y son tangibles. Para comenzar, una mayor eficiencia en el uso del tiempo, se evita y se ahorra importantes gastos de viajes internacionales, incluyendo aéreos, hotelería, entretenimiento, etcétera, y que en tiempos de crisis económica post-pandemia serán difíciles de seguir justificando, por un lado, y además la engorrosa experiencia que presentará transitar aeropuertos y aviones los próximos tiempos. Otro beneficio claro que presentan los nuevos formatos digitales es la posibilidad de incrementar tanto la calidad y diversidad de los contenidos en estos eventos, como también la variedad de speakers y personalidades locales e internacionales que al verse tan simplificada la logística y tiempos de participación, muestran una mayor predisposición para ser parte en los mismos. Bueno, volviendo ahora a nuestro evento de hoy, nuestro evento lanzamiento, tendremos durante los próximos 80 minutos 2 oradores de lujo con una amplia, muy reconocida y respetada trayectoria local e internacional, que serán presentados a continuación formalmente por el moderador. Ellos nos compartirán hoy sus lecturas, análisis, opiniones
sobre lo que está ocurriendo en los convulsionados mercados energéticos internacionales actuales y los impactos que esto está provocando a nivel nacional. También veremos con ello los desafíos adicionales que plantean la propia regulación energética nacional, los condicionantes internos como el estado de la economía nacional y provinciales, condicionamientos laborales, capacidad de financiamientos de inversión para operadoras y empresas de servicios del sector, y también posiblemente compartir algunos posibles escenarios que puedan desarrollarse a corto y largo plazo para este sector tan dinámico y tan cambiante. En fin, serán 80 minutos llenos de información y opiniones de suma relevancia para los participantes y los tomadores de decisión en esta industria. Yo me encontraré con ustedes luego de estas presentaciones para un breve cierre de este evento y mientras tanto le voy a pasar la palabra a Daniel Dreysen, quien presentará a nuestros distinguidos invitados y hará la moderación de sus charlas. Daniel es cofundador de Energy Forum y es consultor asociado en Ecolatina en energía. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria en áreas de planeamiento y nuevos negocios. Ocupó también responsabilidades en cargos públicos de relevancia, entre ellos la Secretaría de Planeamiento Energético de la Nación. Daniel, te cedo la palabra entonces. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien y con salud. Es un placer recibirlos en este nuevo espacio de intercambio y aprendizaje de la industria. En el evento de hoy, cada uno de los dos grandes oradores y expertos tendrá 30 minutos para presentar y 10 minutos para responder a las preguntas que les haré. Estas preguntas serán seleccionadas de las que ustedes podrán escribir en el espacio que hay debajo de la presentación. Nuestro primer orador será el ingeniero Daniel Herold. Daniel es socio fundador de G&G Energy Consultants, cuenta con gran experiencia en desarrollo de negocios en exploración y producción de petróleo y gas y generación de energía, después de trabajar en empresas nacionales e internacionales. G&G Energy Consultants es una firma de consultoría independiente creada en 2001, especializada en petróleo, gas y energía en Argentina y países vecinos. Tiene una base de clientes enfocados en inversiones en el sector argentino de E&P, proporcionando análisis estratégicos, comerciales y regulatorios. Hola Daniel, buenas tardes. Hola Daniel, gracias por la introducción y gracias a la audiencia que han logrado, que es muy numerosa por lo que dijo Enrique. Bueno, adelante. Bueno, me han invitado a hablar un poquito del panorama internacional que estamos viendo con mucho interés, incluso en los medios, lo que está pasando con el petróleo, y no solamente el petróleo, sino los demás productos energéticos, ¿no? Porque los efectos de esta crisis sanitaria y el cierre de los países no solamente es algo único en la alteración de nuestras vidas, por lo menos los que tenemos varias décadas de vida nunca lo vimos, sino también en el mercado de petróleo, ¿no? Y por consiguiente en el mercado energético mundial. También en la economía estamos presenciando caídas del Producto Bruto en los distintos países que no muestran ningún parangón que hayamos visto. Por lo tanto, constituye un momento un poquito histórico, ¿no? Y a veces plantearse quizás el desafío que me plantearon es un poco ambicioso y yo no voy a pretender hacer un pronóstico de lo que va a pasar, sino dejar algunas reflexiones que me parecen que son importantes para que después José Luis, que va a hablar después y que creo que va a ser de sumo interés para toda la audiencia, hable un poco de cómo está viendo las cosas en la Argentina. Yo lo voy a dejar planteado desde el panorama internacional. Y para eso, si me permiten, voy a intentar subir una presentación que tengo hecha que me sirva únicamente de guía para lo que tengo intención de mostrarles. Bueno, yo creo que
El precio del petróleo siempre fue una variable internacional vinculada a eventos geopolíticos extraordinarios, con una volatilidad quizás sin parangón, porque cuando uno analiza otros commodities importantes como los agrícolas, no tienen la volatilidad del precio del petróleo, y tampoco tienen el volumen financiero que mueve el petróleo todos los días. Por un lado, tenemos una producción mundial que entre petróleo y condensado puede estar en 85, 90 millones de barriles por día, usualmente. Pero además en los mercados financieros se mueven fácilmente 10 veces este volumen, ¿no? Y alguien puede decir que esto es especulación, que esto son timba financiera, muchas veces lo leemos, lo dicen. La verdad es que hay que mirar con respeto todo este mercado, porque si hay por día un movimiento de 20.000 millones de dólares, o quizás un poquito menos, pero en ese orden, de gente que compra y que vende, hay que mirar con respeto este mercado. Y no es tan fácil de manipular, es un mercado bastante transparente, pero que en el fondo, a pesar de los eventos geopolíticos, siempre responde a la oferta y a la demanda, ¿no? El mercado de petróleo, desde su nacimiento, siempre estuvo sobreofertado. Son claras las historias cuando uno estudia qué es lo que pasó en el desarrollo del petróleo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el productor recibía precios bajos porque el control estaba de parte de la demanda y del transporte y almacenamiento de ese petróleo. Entonces, esto es algo que siempre está sobreofertado, o en general está sobreofertado en el corto plazo, pero con mucha incertidumbre acerca del abastecimiento en el mediano y largo plazo, porque para poder lograr y asegurar el abastecimiento en el mediano y largo plazo se necesitan cantidades fabulosas de inversión y decisión para llevarlos adelante, además del conocimiento y el know-how. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, pasaron dos efectos importantes. El primero es una caída espectacular del 30% de la demanda de petróleo y de combustibles en los mercados internacionales. Algunos dicen que es incluso mayor. Yo no pretendo ser un especialista en el tema ni darle datos precisos, porque no tengo ninguna forma de medir. Pero estudiando y analizando a las agencias y a las entidades que siguen esto de cerca, en ese orden está la reducción de la demanda. Pero más que esta reducción, que no tiene ningún precedente en la historia, en la magnitud que esto sucede, es la velocidad con la cual ha caído esta demanda de petróleo. En 2 meses desapareció este mercado. Por ejemplo, desapareció la demanda de combustibles para aviación, que es aproximadamente entre 20 y 25% de la demanda mundial. Desapareció la demanda o se redujo sustancialmente la demanda de combustibles, tanto gasoil como naftas, en numerosos países que simultáneamente entraron en cuarentena. Pero además se dio un hecho del cual hemos leído, que es esta decisión de no acordar en una reunión de la OPEP que se produjo hacia fin de marzo, entre Arabia y Rusia. Una disputa de distinto tenor, en un momento en que se estaba acelerando esta caída de demandas, llevó a un colapso en los precios extraordinario. Ahora, es bastante interesante que estos precios, que en el marcador internacional, que es el Brent, que se utiliza directo o indirectamente como referencia para todas las transacciones internacionales físicas, hubo un desacople muy importante con el WTI en los mercados spot. Y es bastante importante diferenciar los mercados spot del WTI y del Brent de los mercados de futuro financiero. ¿Por qué? Porque el WTI en particular es un producto que, además de poder comprarse y venderse en los mercados de futuro financieros, se puede comprar y vender físicamente a término, entregando y tomando petróleo
de una gigantesca playa de almacenaje que hay en Cushing, en Oklahoma. Entonces, esto para el contrato de mayo, que expiró en abril, llevó a estos precios negativos que hemos leído, que titulaban los medios de comunicación, del cual vamos a hablar en unos minutos. En el Brent, este fenómeno del spot con precios tan diferentes de los contratos de futuro financiero no se da tanto porque Brent es un punto de entrega para volúmenes pequeños en el mar del Norte, y por lo tanto se considera que la entrega física está mucho más arbitrada con un mayor número de mercados físicos donde entregar o retirar el crudo. Entonces, no tiene en el spot la volatilidad que tiene el WTI. Y podemos ver que los spreads entre ambos en el mercado spot han llegado a casi $30. Ahora, también hubo, y es interesante ver qué pasa con otros productos que no tienen el volumen financiero que mueven diariamente el petróleo, pero sí tienen muchísima importancia igualmente. Y el segundo que me gustaría resaltar es el gas natural en el Henry Hub. Como todos los que estamos en este sector sabemos, estos precios han caído en forma estructural en Estados Unidos en los últimos años debido al desarrollo de shale gas. Ya desde la crisis internacional del 2008-2009, donde después de precios spot altísimos por la escasez de gas natural, el avance tecnológico y en el desarrollo de shale gas en varias cuencas de Estados Unidos, pero especialmente en el noreste de Estados Unidos, en la cuenca de Marcellus, que es un desarrollo de gas somero, 800, 1000 metros de profundidad, muy cerca de New York y de Boston, que son grandes mercados consumidores. Esto produjo un descalabro en los precios que se situaron durante varios meses por debajo de $2 por millón de BTU. Pero sin embargo, es interesante ver que la debacle que hubo en los precios de petróleo en los últimos meses no arrastró a los precios del Henry Hub. ¿Y por qué, desde mi punto de vista? Porque cada mercado energético está funcionando en sus precios spot y a futuro en base a los fundamentos de su oferta y demanda. Y la demanda por gas natural en Estados Unidos, principalmente, que es el mayor mercado del mundo, está creciendo. En Europa se mantiene relativamente estable, pero no cae. La oferta en Europa está presionada por nueva oferta de gas natural desde Rusia y numerosos proyectos de licuefacción de gas natural en el mundo que tienen como target el abastecimiento no solamente del sudeste asiático, sino también de Europa. Y Estados Unidos es un gran exportador. Ahora, este hecho de que estaría mostrándose un piso, si ustedes miran un gráfico de largo plazo en torno a los $2, hoy el spot está cerca de $1.80 el millón de BTU en Henry Hub, esto está mostrando que acá hay una limitación respecto a los costos de desarrollo, el full cost de mediano y largo plazo, pero me gustaría introducir un concepto. También hay una mayor restricción de financiamiento disponible para las empresas de exploración y producción de petróleo y gas natural. Y sobre este tema vamos a volver más adelante. También los líquidos del gas natural, el ejemplo claro es el propano. Ese caso sí, como es un producto que está vinculado por su naturaleza física líquida, está vinculado al trading internacional, sí ha tenido el impacto del cierre económico de muchos mercados importadores de propano que afectaron enormemente el precio en Mont Belvieu, que es un precio interno dentro de Estados Unidos, pero conectado por poliductos con los mercados de exportación. Y entonces los precios, a diferencia del gas natural y similares a lo que sucedió con el petróleo, han tenido un desplome hasta precios que pocas veces se han visto en los últimos años, equivalentes a menos de $3 el millón de BTU. Y eso tiene impacto en distintos lugares productores, como puede ser Perú, como puede ser, como es la Argentina. Me gustaría volver sobre lo que pasó
con el WTI, con esto de los $37 de precio negativo. Como mencioné, eso fue fruto de la expiración del contrato de mayo, que venció hacia el 20 de abril, y para el cual había compradores y vendedores que estaban comprometidos a retirar crudo de Cushing o entregar el crudo en Cushing. Y quien tenía y lo que ocurría era que el nivel de stocks, aun cuando gigantesco, se fue completando, y eso no es que hay una entidad que es dueña de los tanques, sino que diferentes empresas son dueñas de los tanques. Entonces comenzaron a cobrar cada vez más caro por el almacenamiento a quien debía entregar el crudo. Y quien tenía el crudo para entregar, porque lo había vendido de repente a un precio más alto, efectivamente quería entregarlo para realizar ese precio, y entonces, en muchos casos donde no tenía el almacenamiento contratado, tuvo que pagar descuentos extraordinariamente elevados en un mercado que funciona casi en forma perfecta, aunque hay muchas investigaciones en curso de maniobras que se realizaron, y entonces los descuentos se aplicaban sobre el precio del contrato y llevaron a estos precios negativos, que en realidad es la conjunción entre un precio y un servicio logístico con un precio extraordinario. Y esto es algo que en la Argentina está empezando a suceder también en este momento de sobreoferta coyuntural de producción de crudo, con un precio que ha fijado el gobierno ayer, y donde a ese precio los refinadores independientes no están dispuestos a pagar, y por lo tanto reconocen nominalmente ese precio, pero sin duda van a cobrar por los servicios de almacenaje, de logística, de almacenamiento de este crudo. Esto es lo que pasó con el contrato de mayo. Ahora, es interesante que justo cuando esto sucedía en el epicentro de esta crisis inédita en los precios internacionales del petróleo, que no se trasladó en toda su magnitud al Brent, que cotizaba en el momento en que estos $37 negativos cotizaba en torno a $18 el barril, o 20, un precio bajísimo, pero no estos precios negativos por la diferencia que les expliqué. Ahora, desde ese momento, cuando empieza a cotizar el contrato del WTI de junio y el de julio para el Brent, pues están desfasados, un mes en favor del Brent, el primer día de cotización de ese contrato nuevo del mes de junio para el WTI valía $9, cuando el día anterior había valido 37. Ahora, desde ese día se produjo el rally de precios del petróleo más extraordinario, rápido y de mayor magnitud de la historia petrolera mundial, ¿no? Pasó de esos $9 a los $32,60 que valía unos minutos atrás para el Brent, para el WTI. Y el Brent hoy cotizaba, aquel que valía $18, hoy estaba cotizando rozando los $36 el barril. Precios realmente todavía bajos, pero con una recuperación espectacular para el WTI y también para el Brent. Entonces, son fenómenos realmente espectaculares que están sucediendo, y de vuelta, siempre hay que, desde mi punto de vista, hay que volver y tratar de adivinar. El que lo pueda predecir con fundamentos sistemáticos tendrá la oportunidad de hacerse millonario, sin duda, pero tratar de adivinar qué es lo que va a pasar con la oferta y la demanda, ¿no? Y lo que está pasando en el hemisferio norte, empezando por el sudeste asiático y por China en particular, que había tenido una caída de demanda muy importante, es que casi está reponiendo su demanda de petróleo crudo. La reactivación industrial en China, independientemente que los valores y las cifras que reporte oficialmente sean exactas o algo manipuladas, pero el mercado está empezando a ver que hay demanda física por crudo que está flotando en los barcos. Pero también está sucediendo otra cosa que me parece que todos los observadores
se han fijado únicamente en qué pasaba con las restricciones de oferta de la OPEP, que fueron récord histórico en 11 millones de barriles, pero que sin embargo no compensaban los 20-25 millones de barriles por día que había caído la demanda. Pero además de ese recorte, que era suficientemente importante desde mayo y que está en plena vigencia y aparentemente con muy buen cumplimiento, también existe una caída de producción en Estados Unidos principalmente y también en Canadá, que gente que está vinculada con el sistema de logística de Estados Unidos está indicando que puede ser entre 3 y 4 millones de barriles por día actuales respecto a los 11 millones y medio que había alcanzado la producción de Estados Unidos previo a todo este fenómeno que hemos visto en los últimos 3 meses. Esto es un cierre muy rápido, está indicando que no hay dónde guardar el crudo, está indicando también que la recuperación de la demanda en Estados Unidos es lenta, ¿sí? Entonces los productores tienen que cerrar ya su producción. Hecho que todavía no sucedió en la magnitud que me parece que puede llegar a suceder en las próximas semanas en la Argentina. Pero entonces, es interesante el fenómeno que se ha dado porque, nuevamente, la recuperación de los precios es realmente muy importante y pocos preveían que se iba a producir en la magnitud que se está produciendo. Y es interesante también ver que la estructura de precios futuros del petróleo está con un contango importante. El contango es cuando los precios futuros son superiores a los precios spot en el mercado actual. Esto que llegó a valores extraordinarios, con un spot que valía $9, $10, 20 en el caso del Brent, con futuros que para el año 2021, por ejemplo, estuvieron casi siempre arriba de $35 el barril, quería decir que quien tuviera la oportunidad de almacenar petróleo y tuviera la capacidad financiera para poder aguantar una compra de crudo en un determinado momento y guardarlo un año para entrega física dentro de un año, podía ser un negocio financiero realmente espectacular, comprando a $20 el Brent y vendiéndolo a 35 en los mercados de futuro. Un rendimiento extraordinario en un mundo de tasas de interés de 0%. Ahora, ¿qué está diciendo esa curva de futuros? Que ha tenido, como les dije, una recuperación en el último mes importante, que arrastra respecto a los valores que hemos visto en mayo a toda la curva de futuros hacia arriba, que arrastra la curva larga o los meses largos hacia el 2026-2027 a los valores que regían a fin de marzo, cuando se producía el descalabro, pero que en el corto plazo no están superándolos. Para mí, mi interpretación, lo que está diciendo es, guarda que el mercado físico real para el año que viene, para el año 2022, es un mercado que está mucho más justo de lo que ha estado hasta este momento, ¿no? Todo el mundo sabe y cada uno habrá asumido las pérdidas que hubo en estos últimos 3 meses, pero para el futuro, los precios bajos actuales, las quiebras de muchas empresas, la incertidumbre respecto a las inversiones, la suspensión de proyectos, lleva, y en conjunción con una expectativa de recuperación de la actividad económica hacia el fin de este año en casi todo el mundo y el año que viene fuerte, y que se podrán equivocar las predicciones, pero ese es el consenso que existe hoy en el mundo, esto está indicando que de mantenerse esta destrucción de oferta que existe en algunos de los países productores, básicamente en Norteamérica, va a llevar a un mercado mucho más balanceado, en donde la oferta esté más acorde a la demanda y no superándola en forma extraordinaria como ha ocurrido en estos últimos años. Esto también sucede con el LNG. Hoy el spot para entrega en el contrato de futuros
en Holanda, el TTF de Holanda y también otros puntos de entrega en Holanda para el LNG, el spot vale $1.50 el millón de BTU. En Japón, hace 2 semanas, hubo operaciones spot en $1.85 el millón de BTU para el LNG. Ahora, el futuro, para el invierno próximo, 2021, y esto es importante para la Argentina, es de $4 el millón de BTU en Holanda, en el punto de entrega de Holanda, que es un hub muy grande de muchos gasoductos. $4. O sea, es un 140% más que el spot, ¿no? Entonces, esto está indicando que la situación actual, y estos $4 no es un gran precio, realmente, pero lo que está indicando es que hoy sí hay una sobreoferta importante. También sucede para el Henry Hub. El futuro de junio del 2021 vale 2,5 para 1,85 el spot hoy. Y como les dije, para un Brent que hoy se acercó a $36, todo el promedio del año que viene vale $40 y $43 el año 2022. Ahora, yo creo que esta crisis de precios energéticos es histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se suma a un movimiento que ya venía sucediendo, que es una menor disponibilidad de financiamiento para los proyectos de petróleo principalmente en el mundo. Y es que para mí el financiamiento va a ser menor hacia el futuro. ¿Y por qué va a ser menor? Bueno, porque en Estados Unidos, en Norteamérica, y para muchas empresas independientes que trabajan en el mercado internacional, ha habido mucho crédito de bancos, bancos regionales prestando en estados productores de petróleo de Estados Unidos, están muy expuestos a este riesgo que ha ocurrido y que va a dejar un tendal de empresas muy endeudadas con problemas serios para poder devolver esos préstamos y por lo tanto va a haber una reestructuración financiera. Esto va a hacer que los bancos reduzcan a futuro el financiamiento que como bancos van a estar dispuestos a dar a las empresas productoras de petróleo. Además, es de presumir que van a tener oportunidades crediticias para dar dinero a sectores más dinámicos de la economía y sin tanta volatilidad. El segundo factor clave que va a haber que ver para ver cómo van a evolucionar los precios y para tratar entonces de adivinar cuál puede ser la decisión de inversión en un país como la Argentina, por ejemplo, a mediano y largo plazo, es el ritmo de recuperación de la demanda de combustibles y por lo tanto de petróleo. A nivel internacional, y en el caso argentino, mucho más especialmente porque la Argentina es uno de los países del mundo con más afectación en la demanda de combustible. Y el otro factor clave que yo veo es el suministro mediano y largo plazo. Hay muchos proyectos grandes, muchos proyectos nuevos de desarrollos petroleros complejos, los del Ártico, algunos en Rusia, varios proyectos offshore en aguas profundas, que es improbable que junten el capital que podían haber juntado previo a esta crisis. Me parece que hay una gran lección que el mundo financiero, no me animo a decir que aprendió, pero que tiene como una lamparita, ¿no? Es decir, acá, en el mercado de petróleo, Arabia y Rusia en cualquier momento pueden desencadenar una guerra de precios que inviabilice algunos de los desarrollos y por lo tanto esto está aumentando el riesgo crediticio de las empresas petroleras. Este es un tema indirecto, si se quiere, pero que me gusta dejarlo como consideración para ustedes. Entonces, la pregunta es, bueno, si este es el entorno, ¿no? Es medio una paradoja, porque personalmente pienso que los precios del petróleo van a continuar recuperándose más allá de la volatilidad y de los vaivenes que vaya a tener. Incluso yo creo que vamos a ver precios superiores a los que indican hoy los precios de los futuros de los mercados financieros. Varios bancos de inversión, y pueden leer recientemente consideraciones y distintos research que han emitido bancos que tienen muy buenos equipos de analistas de precios de petróleo,
como el Citi o como Goldman Sachs también y Barclays, todos los que yo he accedido a leer están indicando precios que son sorprendentemente elevados para el año que viene. En algún momento del año que viene, muchos pronostican precios arriba de $50, $55 el barril. Ahora, estos precios atractivos, interesantes, que ojalá se den, no sé si van a encontrar todo el financiamiento disponible, ¿no es cierto? Me parece que esa tarea va a enfrentar como un cambio de paradigma, ¿no? Hay financiamiento y tienen cash propio las grandes empresas internacionales de petróleo, más allá de alguna restricción actual que ha llevado a restricción de dividendos por varias empresas, consolidación que creo que vamos a ver de algunos independientes que estaban muy endeudados a nivel mundial y que probablemente exista un proceso de M&A más lento de lo que ha sucedido en otras crisis, pero eso que es la historia del petróleo mundial en el mundo capitalista, creo que eso va a continuar sucediendo. Creo que va a haber consolidación porque hay productores independientes internacionales que tienen problemas con su endeudamiento y va a haber una reestructuración. Entonces es un poco mezclado, porque por un lado podemos llegar a ver precios interesantes para el petróleo, por otro lado vamos a ver empresas con restricción financiera como para poder acometer proyectos de inversión. Entonces, para mí ahí hay todo un rol de los países como para tratar de, más allá de lo que uno a veces lee, de consideraciones así de mucha gente que cree que puede interpretar el futuro del mundo y que dice que el mundo capitalista desapareció y que entonces las reglas todas van a ser reescritas y que todo va a ser distinto. Yo pienso que eso no va a ser así, ¿no? Yo pienso que los países que tengan reglas razonables, que consideren la situación particular que puede llegar a existir, por efecto de esta gran crisis, pero que no rompan con el status quo internacional de cómo funciona el negocio, cómo se realizan las inversiones petroleras y gasíferas. Las empresas que se desempeñan en esos países van a conseguir el financiamiento como para poder continuar en actividad y continuar con proyectos, quizás más chicos, quizás no tan ambiciosos, pero van a tener ese beneficio. Los países que rompan con esta lógica histórica que ha tenido la inversión petrolera van a tener un inconveniente, ¿no? Va a haber un número más restringido de empresas porque el capital que necesitan estas empresas no solamente para atravesar este periodo de crisis, claro que existe, sino después poder continuar operando, bueno, le va a ser mucho más difícil conseguir el financiamiento, ¿no? Y el aislamiento que se produce en algunos países respecto al funcionamiento de las variables importantes petroleras y energéticas puede tener su aplicación, puede tener su razón de ser por una situación de crisis coyuntural, pero el enamoramiento de esa coyuntura me parece que puede terminar en problemas muy serios a mediano y largo plazo, porque si se da esta conjunción de precios elevados, restricción financiera, caída de empresas, caída de producción, va a llevar a una importación relevante en los años por venir, que no es muy fácil de recuperar rápidamente y menos con reglas que no son las normalmente aceptadas por las empresas y por los inversores de este sector. En el corto plazo, la demanda de combustibles es clave. Yo no sé si volverá a existir la misma demanda de combustibles en el mundo como la conocimos hasta antes de este episodio. Hay mucho escrito respecto a que nada va a ser igual, que la gente no va a andar más en auto, que no va a volar. Bueno, sin duda existe y va a existir un efecto en el corto plazo. No sé, quizás en el mediano plazo se recupere esa demanda, ¿no? Hay países que tuvieron una caída de demanda más moderada, México, Colombia, en la región me refiero, Brasil tuvo una caída de demanda de combustibles en el orden del 20 al 30%, ¿no? En Chile y en la Argentina, inicialmente,
especialmente en la Argentina, tuvo una caída de demanda en naftas del 70 y hasta 80% en algunas semanas, 95% en jet fuel para aviones, 35% ahora en gasoil, 30-35% que estamos en plena época de cosecha gruesa, ya no tanto soja, sino ya maíz, pero que inicialmente fue del 50%. Entonces, esta recuperación en la demanda de combustibles va a estar asociada a la recuperación económica de los países, y esto va a ser la demanda clave en países como Argentina. Brasil es un caso interesante y yo lo resalto porque más allá de todo lo que leemos que pueda estar sucediendo en Brasil, el sector petrolero continúa con relativamente bajos niveles de reducción de la producción. Hay una afectación física en las actividades, sin duda, pero la actividad petrolera continuó. Petrobras enfrenta esta crisis con una mejor perspectiva de la que tuvo en años pasados, porque ya desde hace 4 años Petrobras está en un proceso de desinversión y de racionalización financiera y reducción de sus inversiones y optimización de su portfolio muy agresivo que le ha permitido reducir enormemente su deuda. Y a la par cuenta con socios, que son empresas internacionales, que están activas en aguas profundas en Brasil, y que yo creo que estos proyectos, como son proyectos, si bien gigantescos, pero de costos competitivos, más allá de la exposición financiera, estos proyectos van a continuar, porque van a poder sobrevivir, quizás con menos rentabilidad, pero en un entorno de precios de petróleo más bajo a mediano y largo plazo. También hay un fenómeno interesante, que es una oleada de creación de empresas independientes locales, con financiamiento local en Brasil, algo que lamentablemente en la Argentina tenemos muy poca profundidad. Creo que el futuro escenario va a modificarse. Me parece que vamos a ver reestructuraciones y una consolidación en la industria, que no va a ser un tema menor, y me parece que la industria va a sobrevivir, sin duda, con algunas diferencias respecto a cómo se estaba desempeñando. Y la referencia está más vinculada a que la industria va a tener que trabajar con costos mucho más reducidos, más bajos, con mucho más flexibilización contractual, tanto en los contratistas de servicios como en el personal y en los gremios. Es muy interesante el fenómeno que está ocurriendo con los gremios en la Argentina, donde los dirigentes gremiales tienen una dosis de realismo muy importante en las dos cuencas principales de la Argentina, digamos, en el norte, el flanco norte de la cuenca del Golfo de San Jorge y en la cuenca neuquina, donde advierten la situación gravísima e inédita que existe, han aceptado decisiones duras, pero inevitables, de parte de los operadores. Pienso que vamos a ver un grado de consolidación en la Argentina, y la industria va a tener que ir a una industria menos ambiciosa quizás, que va a emerger con costos más bajos, con fortaleza, va a tener que atravesar varias empresas con un proceso de readecuación de sus inversiones y de sus activos para una reducción de su deuda, y el gobierno va a tener que acompañar con un plan sensato, ¿no es cierto? Y ese es un poco un desafío importante que va a requerir mucho más profesionalismo, me parece a mí, de parte de las autoridades, en el sentido de tratar de hablar con el conocimiento del funcionamiento real del sector, y siempre hay grupos, no estoy diciendo que sean los que estén hoy dirigiendo la política oficial, pero siempre hay grupos que tienen versiones e ideas que me parece que son inconducentes, especialmente en un momento de una crisis donde es necesario un diálogo general. Pero es un momento, para todos los que estamos en esta industria, es un momento bien histórico, ¿no? Enfrentamos un desafío que no ha existido en las últimas décadas, ¿no? En una situación internacional difícil y nacional en la Argentina aún más difícil, ¿no?
Yo pienso que la Argentina tiene sus dirigentes y la gente capaz, que conoce esta industria, que sabe hacia dónde hay que dirigirse y qué es lo que hay que hacer. El diálogo entre funcionarios y la industria siempre ha sido un tema complejo, siempre ha sido un tema complejo. Y creo que un poco el futuro de lo que nosotros vayamos a tener en la Argentina en particular va a depender de cuán maduro sea el gobierno en oír a la gente que realmente trabaja, e invierte y conoce cómo es este sector, ¿no? Y me parece que ese es el desafío más importante que tenemos en la Argentina. Y con esto, Daniel, te dejo que continúes, no sé, las preguntas que quieras realizar. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación, la verdad muy completa, teniendo en cuenta toda la crisis que estamos viviendo, los vaivenes y bueno, muchos detalles respecto a los volúmenes, los precios, los futuros y el contango. Llegaron muchas preguntas, así que les agradecemos mucho a la audiencia. Consolidé algunas. A ver, respecto al mercado internacional, tenemos en un escenario sostenible post-pandemia, ¿ve variaciones importantes en la matriz energética mundial? ¿Menos petróleo, GNL? No, yo creo que por el contrario, el mundo va a ir a mayor eficiencia y mayor eficiencia incluye menores costos. Y guste o no guste, el petróleo y el gas natural son los productos energéticos de más bajo costo y de mayor abundancia en su abastecimiento, porque justamente los bajos precios son indicadores de que es posible encontrar gente que está dispuesta a venderlo a precios que son mucho más competitivos que otras fuentes de energía. Entonces, más allá de que el mundo ha estado yendo a subsidios a otras fuentes energéticas, y no quiero yo participar en el debate sobre el cambio climático porque no conozco con fundamento toda esa problemática tan compleja y especializada, así que yo no voy a hablar sin saber, ¿no? Entonces yo creo que esto sigue siendo lo más barato y por el contrario yo creo que va a haber una prevalencia de estas ofertas durante varias décadas por venir. Bien. Otra pregunta es si ves una tendencia a la concentración del mercado en grandes empresas en esta crisis. Yo creo que grandes empresas van a comprar grandes empresas, ¿sí? Puede ser que en Estados Unidos exista una consolidación de grandes empresas comprando pequeñas empresas en algunas cuencas de shale, como en el Permian. Esto es factible y que algunas, me refiero a que estas grandes empresas, los super majors, compren o adquieran algunos independientes grandes de Estados Unidos. Eso es posible, ¿sí? Ahora, yo no veo, por ejemplo, llevándolo a la Argentina o llevándolo a Colombia, que son mercados que tienen varias empresas privadas en actividad, que grandes empresas adquieran pequeñas empresas que están en estos mercados. Me parece que hay todo un proceso que va a existir de racionalización de activos y por el contrario, sí veo a grandes empresas vendiendo activos y vendiendo actividades en alguno de estos países. La pregunta es, ¿quiénes van a ser los emergentes compradores? Y bueno, yo pienso que va a haber, así como va a haber mucho menos financiamiento bancario y de fondos de inversión que adquieren bonos, creo que va a haber fondos mucho más especializados comprando bonos para el sector petrolero y fondos de private equity. Bien, muchas gracias. Después varios preguntan respecto al mercado local, si crees que puede ser efectivo el barril criollo para recuperar la actividad en la industria local y si alcanza el barril criollo para que se desarrolle Vaca Muerta. Yo creo que la variable fundamental, como traté de resaltar en la explicación, es el ritmo de recuperación de la demanda de combustibles en el mercado local, porque la mayor parte del petróleo que se produce en la Argentina está destinado, y así ha sido siempre, al abastecimiento de las refinerías del mercado local. Esa demanda está muy baja y el único modo que se recupere es con la recuperación de la actividad económica, el levantamiento, la flexibilización de la cuarentena
lo cual es bastante incierto. Podemos hacer muchos escenarios, ¿sí? La variable clave es esta. Después podría existir algo adicional, que se disparen los precios internacionales del petróleo y entonces los precios de exportación sean lo suficientemente atractivos en el corto, mediano y largo plazo, para que alguien decida invertir y reanudar inversión, ¿no? Entonces, creo que ahí hay herramientas que en Argentina directamente no se usan, como son los hedging financieros, para aquel que quiera, cuando los precios futuros sean lo suficientemente atractivos, realizar una cobertura financiera, para lo cual se necesitan un régimen mucho más libre que el control de capitales locales, como para que alguien pueda estar seguro que la inversión que va a hacer va a poder venderla a precios que le remuneran la inversión. En el corto plazo, el decreto de barril criollo no tiene una aplicabilidad específica, porque hoy y por varios meses va a existir un excedente de producción petrolera tan importante que no tendría mayor sentido racional que alguien invierta para producir algo que no tiene demanda, ¿cierto? Eso lo vemos muy claro en gas natural. Si vamos a desarrollar gas que no me lo quieren comprar porque no hay demanda, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No es cierto? Bueno, en petróleo es exactamente igual. ¿Sí? Y yo no voy, y si lo tengo que exportar y voy a percibir 20, 25 dólares, no me va claramente a remunerar en la inversión que tenga que hacer, menos en vaca muerta, ¿no? Sí, vaca muerta, yo creo que vamos a tener reducciones de costos, los incrementos de productividad que se han logrado en varios proyectos son muy importantes, entonces me parece que vaca muerta a un cierto precio, inclusive creo yo puede ser menor a esos 45 dólares, creo que hay algunos proyectos, varios proyectos que pueden ser rentables. Quizás no todo, ¿sí? Pero entre 35 y 40 dólares creo que hay varios proyectos que pueden ser rentables. Ahora, me parece que lo más importante son las reglas que se vayan a aplicar, ¿no es cierto? Y la razonabilidad de las reglas que se vayan a aplicar. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la exposición. Gracias a todos los oyentes por las preguntas. Y bueno, sin más, pasamos al segundo orador. Gracias. Bueno, nuestro segundo orador será el ingeniero José Luis Sureda. José Luis ocupó diversas posiciones en la industria del petróleo en Argentina, Italia y Bolivia. Entre 1993 y 1997 fue gerente del proyecto de gasoducto Turkmenistán, Afganistán, Pakistán y responsable de la comercialización de hidrocarburos en Asia Central para bridas. Entre diciembre de 2015 y abril de 2017 ocupó el cargo de secretario de Estado de Recursos Hidrocarburíferos. Hola José Luis, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Creo que Daniel me dejó la mesa servida con unos comentarios sobre el marco internacional y también con unas oportunas reflexiones sobre el mercado argentino que va a facilitar mi charla. Básicamente, voy a dedicar unos minutitos a hablar sobre los antecedentes, cómo llega a Argentina a esta crisis del virus, a la crisis del COVID, y cómo llega especialmente en el mercado energético. Nosotros veníamos en una historia donde entre 2011 y 2015 Argentina importó 49.000 millones de dólares en productos energéticos. Solamente a modo de comparación es muy parecida a la cifra, del mismo orden de magnitud, al el crédito que tuvimos que tomar en el FMI. Solo para dar una idea de la magnitud de la importancia. Y con un saldo comercial, de la balanza comercial negativo, por ejemplo, de 5.400 millones de dólares en el año 2014. Llegamos a importar 12.500 millones de dólares de productos energéticos en el año 2014. Finalmente,
finalmente, 4 años después, en el 2019, llegamos a tener una balanza apenas negativa de 150 millones de dólares con un proceso tortuoso que recibió muy poco apoyo, inclusive del Poder Judicial, en fin. Un proceso muy complejo, pero contra viento y marea habíamos llegado en el 2019 a tener un equilibrio en la balanza comercial. Todo esto en un equilibrio inestable, precario, donde la segunda etapa era la consolidación de estos resultados y dar vuelta a la balanza y pasar a ser un exportador neto, creciente, consistente de productos energéticos. Bueno, este proceso se ve interrumpido por esta crisis del COVID, de manera que Argentina se encuentra con un abastecimiento energético, voy a decir volátil, no consolidado, con serias amenazas para el futuro en cuanto a la disponibilidad de petróleo y de gas, y también de electricidad. Y a esto hay que sumarle el contexto de la inflación, que está instalada en Argentina y que no tiene visos de disminuir, mezclada con estancamiento económico y una deuda externa que, como sabemos, está hoy caminando sobre la cuerda del default, que ojalá obviamente no se produzca. En estas condiciones, este virus tiene el sentido de la oportunidad de afincarse en Argentina y agregarnos algunos cuantos problemas más. Daniel ya resumió el impacto que tuvo en la demanda de combustibles, el impacto que tiene, por ejemplo, en la energía eléctrica. Creo que Daniel no lo mencionó, pero tenemos una caída del 20% en marzo de la demanda eléctrica, y es la primera vez en la historia que la demanda residencial eléctrica supera a la industrial. Este también es un dato que nos permite ver con claridad cuál fue la profundidad del impacto de la cuarentena en la economía de Argentina. Y a este panorama se le agrega cuál es nuestra oferta futura de corto plazo y mediano plazo en Argentina, y es el shale, tanto en oil como en gas, tanto en petróleo como gas. Shale es la oferta marginal que tiene Argentina, rápida, si ustedes quieren, y en el corto plazo. Ahora, el shale, el recurso shale, genera una dinámica muy diferente en la relación entre regulador y regulado respecto de la que generaba el convencional. La tasa de declinación y también la velocidad a la cual se puede desarrollar la producción generan una relación absolutamente diferente. Ya no existen más las oportunidades que tradicionalmente el gobierno en Argentina, los gobiernos en Argentina han tenido de tener un comportamiento oportunístico sobre las producciones, y una vez que el país estaba sobreabastecido, entrar a hacer casi una confiscación de flujos de fondo de las compañías, apropiándose de una parte de la renta desproporcionadamente alta. Eso fue histórico en Argentina. El shale no permite eso, porque la velocidad de declinación hace que ese fenómeno rápidamente se les vuelva en contra de los mismos gobiernos. Y esto genera una necesidad de una dinámica diferente en la relación, en el diálogo entre industria y gobierno, y también los consumidores. Este shale hoy tiene particularmente en este momento, está pendiendo de un hilo también en el contexto internacional. Tiene un precio muy volátil. Y el precio, Daniel hizo alguna mención a esto, por supuesto, da un netback para las exportaciones, eventuales exportaciones, y las que haya de Argentina hoy, que está muy por debajo del valor de los break-even de los distintos yacimientos. Cuando haya una mejora de la productividad y por lo tanto un descenso
de los precios break-even, bueno, esa situación va a mejorar lentamente. Pero hoy no es así. Hoy hay una presión muy grande y por lo tanto la situación no es la más cómoda para la industria. Y si no lo es para la industria, no lo es para la oferta y por lo tanto no lo es para la demanda. A esta situación que tenemos hoy en el petróleo, el país trató de encararla con el conocido barril criollo, que va a tener un efecto prácticamente nulo hasta que la demanda no tenga recuperación, y que genera también algunas cuestiones bastante difíciles de entender de por qué se adoptó un precio como $45, cuando hoy las refinerías con los precios actuales no pueden soportar $45. Por lo tanto, el $45 es solamente una suerte de impuesto que van a pagar las compañías para mejorar el flujo de caja de las provincias. Ok, esa es una solución en la que eligió el gobierno, pero no esperemos que actúe como disparador o motivador para el desarrollo de la producción. El barril criollo no va a ser un motivador para la inversión. Eso no hay duda, y si el gobierno tiene esa ilusión, está equivocado. Yo no tengo la menor duda de que está equivocado en eso. Ahora, ese desarrollo en este contexto de precios que podrán seguir recuperándose en el mercado internacional, pero la realidad es que no lo sabemos, no sabemos lo que va a ocurrir, encuentra a una vaca muerta en una situación bastante incómoda, en el sentido de que hay 5 calidades diferentes de crudo de vaca muerta. Vaca muerta no es una marca. Cuando uno compra vaca muerta no sabe lo que está comprando desde el punto de vista de que no hay una calidad que se sostenga a través del tiempo. No es una marca de petróleo, es una dispersión de calidades que a su vez no tienen la logística adecuada o bien hacer el blend que fuese necesario para tratar de maximizar el valor. El resultado de todo esto da que hoy Vaca Muerta puede exportar con un descuento antes de la crisis de $11-12 respecto de Brent. Si nosotros tomamos un valor de Brent como los actuales, evidentemente ese precio netback, descontamos las regalías y descontamos los costos de almacenaje y de transporte, claramente no cubren los precios break-even. Con lo cual el mercado externo no nos va a ayudar para tratar el desarrollo. Y si no tenemos estimulación de desarrollo, la producción cae, y cae rápidamente. En el caso del gas, yo creo que la situación también es igualmente apremiante, porque si bien tenemos un excedente por el momento de gas natural, de producción de gas natural con producción cerrada, que justamente es un desaliento a seguir el desarrollo, está claro que en estas condiciones va a ser muy difícil que vuelva a activarse la perforación y pueda sostenerse. Con lo cual la producción yo creo que va a declinar el año que viene, el invierno, menos producción, no sé cuánta menos, porque no sé cómo va a evolucionar la demanda, ni cómo va a evolucionar la economía del país post crisis de deuda, pero ciertamente la situación no va a ser mejor que la que tenemos actual. Y el gran problema es el 2022. El 2022 sí hay una amenaza cierta de que tengamos que volver a importar gas natural en cantidades superiores a las actuales. Ahora, ¿qué estamos haciendo como país para enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que no estamos haciendo nada en este momento. Me parece que tenemos problemas serios de institucionalidad y de gestión, y no estoy, por favor, no estoy haciendo
un comentario político partidista. A mí realmente la política partidista no me interesa. No me interesó, no me interesa y no me va a interesar. No tengo ninguna relación con la política. Y lo único que me interesa es cómo le va al país. Yo lo que veo es, por un lado, nosotros tenemos unas señales de que una nueva autoridad, y no dudo en decirlo ilegal, bajo la forma de YPF. El Estado hoy busca consolidar a YPF como una nueva autoridad, como el jefe, diciéndolo realmente, como el jefe de la producción en Argentina. Y esto es peligroso para YPF porque le va a tener que soportar una carga jurídica para la cual no está preparado, porque es una empresa y al final del día es una empresa privada. Y es un problema serio para el resto de la industria. De manera que si se profundiza esta suerte de intervención jurídica, hay señales claras, participación de YPF a nivel de autoridad con el resto de los productores, señales que son muy preocupantes, muy difíciles de entender, y más difícil de entender es que tiene de malo cumplir con la institucionalidad que tiene el sector en Argentina. Y esto es muy preocupante. Esto no tiene que ver con la crisis ni con la post-crisis, tiene que ver con una forma, con una mirada del ejercicio del poder que yo creo que no alienta el desarrollo de las inversiones. Yo en este sentido, porque creo que esta situación se va a profundizar y no se va a revertir. En el caso del gas también se da exactamente lo mismo. Hay una confusión de roles, deliberada, porque si no fuese deliberada se podría rectificar. No es posible, por ejemplo, que la Secretaría de Energía junto con Enargas citen a los productores a hablar del precio de gas en boca de pozo. Perdón. Enargas no tiene ninguna jurisdicción sobre el gas en boca de pozo, ninguna, cero, absolutamente ninguna. Con lo cual esto genera un nivel de incertidumbre y de desconfianza que no va a beneficiar a la producción y que finalmente tampoco va a beneficiar al mismo gobierno, porque guste o no, si la industria comienza a perder calidad de gestión, el gobierno lo va a sentir y lo va a pagar también. De manera que a mí esto me preocupa mucho más me preocupa que el problema de precio, que es un problema que de alguna manera está vinculado a los precios externos. Nosotros, como todo el mundo, somos tomadores de precios, pero este es un problema interno, es un problema orgánico, que no es inadvertido, sino que es una política. Y esto para mí es grave y es lo peor que hoy en día, es el peor problema que hoy tenemos que enfrentar. Y hay otras dos cuestiones que también tienen impacto y de la cual prácticamente no se habla, y es la siguiente. Uno es el tema de los biocombustibles. En el año 2021, el año que viene, vencen la ley del marco regulatorio de los biocombustibles. Y ahí habría que producir realmente cambios rotundos para adaptar a la industria de los biocombustibles a las necesidades de la industria de los combustibles. Los biocombustibles se fijan como costo plus, el precio como costo plus, mientras que el precio de los combustibles con los cuales se mezcla son fijados por el mercado. Yo creo que este es un problema que va a ir creciendo. No me extrañaría que el gobierno quiera aumentar la participación de los biocombustibles y esto va a traer más problemas. Por lo menos por ahora ni se habla de esto, no hay gente que esté pensando en esto. El año que viene es un año electoral con baja actividad parlamentaria
por lo cual me preocupa muchísimo que esto sea olvidado. Y el marco regulatorio del gas licuado también necesita urgentes cambios y profundos cambios, y también nadie se está ocupando. Con lo cual el panorama energético en Argentina, desde el punto de vista de la gestión, me parece que tiene serios problemas. Hay serios problemas de desacoples entre funcionarios, entre el secretario de Energía y el subsecretario, entre el presidente de YPF y el CEO de YPF. Creo que hay una situación que es complicada, que no beneficia a nadie. Y que, bueno, no sé, no sé las razones por las cuales esto es así. Ahora, nosotros podemos convivir con esto y vamos a pagar un precio, el precio que ya hemos pagado, con las consecuencias que ya hemos tenido. Y en este caso la industria y la oferta que podría ser marginal, incremental, desde Vaca Muerta hoy y desde el offshore mañana, se van a ver seriamente comprometidas. Y las oportunidades no suelen presentarse 2 o 3 veces. Así que yo estoy muy preocupado con esto. No veo que haya una estrategia de desarrollo de la industria post barril criollo. Me parece que el objetivo final del barril criollo es la intervención del Estado en la industria. Y yo lo lamento mucho ser pesimista, lamento muchísimo, soy un hombre de la industria toda mi vida, pero no puedo evitar tener esta clara sensación. Yo creo que el Estado está interviniendo con el barril criollo y que el objetivo final es la regulación de la industria. El barril criollo no va a terminar y va a empezar el libre mercado, la regulación de precios. Yo estoy convencido que eso no va a suceder y por lo tanto tengo una visión con mucha preocupación del futuro de corto plazo de Argentina, del año 2021, 2022, y precisamente la tengo porque sé de la fragilidad con la cual hemos entrado a esta crisis. No hay mucho margen para cometer errores. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para comentar y bueno, si hay preguntas, con gusto las voy a contestar. Muchas gracias, José Luis, por compartir tus reflexiones. Tenemos varias preguntas. Hay varias del gas. Dice, ¿qué precios de gas podemos esperar localmente en 2021 y 2022 para residencial, generación e industria? Y el tema de las exportaciones a Chile, si van a seguir y a qué precio estimás. La verdad que para dar una respuesta sincera a qué precio podemos esperar, tengo que decir no tengo la menor idea. Porque el precio en Argentina se compone de 2 variables, del numerito en dólar y del tipo de cambio. Y yo creo que Argentina, una vez que comience a normalizarse la vida económica del país, va a desatar un proceso inflacionario muy importante. La masa de emisión de dinero que está habiendo estos meses es apabullante. Y ese dinero no se está traduciendo en inflación hoy porque la gente no lo puede gastar por las restricciones de la cuarentena. Esa plata está parada, pero está. Esa plata está en el circuito económico y va a presionar sobre los precios y sobre el precio del dólar, que después presiona sobre casi todo, de manera que cuánto va a tolerar el gobierno de transparencia en el pass-through de los precios del gas que eventualmente se pacten en dólares al usuario y qué tipo de cambio va el gobierno a tolerar que se transforme en ese precio pass-through al usuario, no lo sé. El gobierno hoy declarado y en esto sí, la autoridad Enargas es competente, los precios que pasen a las tarifas
dicen que tienen que ser precios accesibles al pueblo. Esta es la frase. En Argentina, pueblo es un término restrictivo que solamente incluye a las clases más bajas. Así que, si tiene que ser accesible a las clases más bajas, el precio va a ser muy bajo. Después no sé si va a haber un subsidio o no va a haber un subsidio, pero no es lo mismo tener un método transparente donde el consumidor paga lo que tiene que pagar y otro método donde los ingresos de una compañía productora dependen, una parte de lo que paga el consumidor y otra parte de un subsidio del Estado. Esto no es un incentivador de inversiones precisamente, así que no sé los precios que puedan, pero te diría, si recuerdo las épocas del gobierno del 2003 al 2008, yo diría que vamos a estar un dólar y medio real al tipo de cambio oficial. Ahora, si me preguntan sobre el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, no sé, 50 centavos, 60 centavos, en la medida que el spread entre los dos tipos de cambio siga en los niveles actuales. No puedo dar más certidumbre. Si no, compraría gas y lo almacenaría en algún lado. Bien. Bueno, vemos complicado el panorama para el gas. Después preguntan, ya yendo para el petróleo, ¿cuál es tu opinión sobre la fijación de un precio sostén para mantener la actividad y la producción? Y si hay algo más que se pudiera hacer para mantener la actividad, o recuperar la actividad, mejor dicho. Yo creo que el precio sostén es un precio que hoy, para estos niveles, 45 dólares, que no tiene un correlato en el precio en el surtidor. 45 dólares no son compatibles con los precios en pesos que existen en el surtidor a los tipos de cambio que hoy tenemos. Con esto claramente quiero decir, una refinería hoy no puede comprar a 45 y vender a los precios de la refinería sin incurrir en una pérdida. Si además tenemos en cuenta que durante toda esta época de transición, para que las refinerías puedan mantener corriéndose, hay que exportar una serie de subproductos, sea fuel oil, sea jet kero, el que quieran, y que esa exportación tiene realmente netback muy bajos, evidentemente toda esa mezcla de ventas y a un precio promedio ponderado no tolera 45 dólares para un tipo de cambio de 70 dólares. De ninguna manera lo tolera, de manera que no es un incentivo, no, de ninguna manera. Nosotros tenemos que pensar, yo creo, dos caminos diferentes. Un camino es cómo se soluciona el problema fiscal. El petróleo a 45 sí da ingresos y que esos ingresos le dan bastante confort a las provincias. Pero ese es un problema entre el Estado nacional y el Estado provincial. No veo por qué habría que contaminar a la industria y hacer intervenir a la industria en un problema estrictamente fiscal. Y como mecanismo de promoción de inversiones, yo creo que el resultado no solamente no es positivo, sino que es negativo, porque garantiza que papá Estado sigue estando permanentemente metiéndose en los precios. No lo veo. El barril criollo a mí la verdad no me gusta. No creo que no hacía falta decirlo después de lo que expliqué, pero no me gusta. Bien. Después preguntan si se podría formar un mercado secundario de petróleo para comprar más barato que el medanito, que 45, si las refinadoras independientes podrían acceder a un mercado de ese tipo. Yo creo que las refinadoras independientes y las no independientes, ninguna no va a pagar 45 dólares. Yo creo que no van a comprar a 45 dólares. Van a comprar, en el mejor de los casos, a un precio algo un poco superior al netback de exportación, al export parity. Primero, porque no pueden pagar 45. De ninguna manera. Segundo, porque las necesidades de crudo son
bajas. Y tercero, porque existe una disparidad de poder de negociación entre una refinería que a los efectos del universo de productores actúa casi como un monopsomio. Si nosotros decimos que YPF y que Panamérica están complementamente integradas y no van a comprar crudo más allá de sus propios socios en el futuro previsible, lo que tenemos después es casi un monopsomio de la refinería de Raízen y una dispersión de productores chicos. Hay 30 productores que suman el 6% de la producción nacional, donde podríamos, sin pretender ser peyorativo y con mucho respeto, decir que es una producción minorista. Y si ellos van a abastecer a una refinería, bueno, el poder de negociación está en la refinería. Y no creo que vayan a pagar mucho más que el export parity. No lo creo. Y si lo quieren obligar a pagar $45, yo creo que la refinería va a cerrar. Porque no los va a tolerar. No los puede tolerar. Así que yo no veo. Creo que esto forma parte de lo que decía Daniel, donde creo que esto va a producir una suerte de selección natural. Habrá campos que no tiene sentido tener abiertos y que van a caer. Campos pequeños, compañías pequeñas con campos pequeños, que nadie los va a querer comprar y que creo que van a quedar en el camino. La industria que viene tiene que ser una industria mucho más competitiva, mucho más eficiente económicamente, mucho más resiliente a cualquier otra crisis en el futuro. No va a tener nada que ver con la industria que conocemos. De manera que yo creo que va a ocurrir eso. Bien, bien. Saliendo un poco de Vaca Muerta, ¿cuál ves como potencial desarrollo de la recuperación terciaria EOR? Bueno, la recuperación terciaria es, en el mundo, más allá de toda la importancia o el atractivo tecnológico que tiene, en el mundo de 100 millones de barriles que se producen, 3 millones son de recuperación terciaria. Es decir, el mundo, más allá de todo lo que se diga, no le ha asignado suficiente importancia a la recuperación terciaria. 3% de la producción mundial. Esto no quiere decir que no haya nichos para hacerlo. Pero para invertir en recuperación terciaria necesitamos otra visión de cuál es la industria. Creo que la recuperación terciaria tiene muchos riesgos, es costosa, los resultados en aparecer, si aparecen, son lentos, hay mucho capital hundido y me parece que todo eso requiere un grado de confianza en el marco regulatorio y en el país en el que se está haciendo la recuperación terciaria que hoy Argentina no puede ofrecer. Así que yo creo que es una buena intención que queda guardada para más adelante. Bien. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la exposición. Antes de darle la palabra a Enrique para el cierre, les quería informar, nuestro mail de contacto es info@energyforum.site, info@site, que se escribe SITE, S-I-T-E. Bueno, muchas gracias a todos, que finalicen bien la jornada y le paso la palabra a Enrique. Gracias, Daniel. Y haciéndolo breve, este cierre, agradezco que hemos sido muy puntual. De hecho, estamos 5 minutos adelantados para no llevar la gente y utilizar su tiempo alocado. Pero básicamente queremos entonces cerrar el evento volviendo a agradecer a ustedes, disertantes, Daniel Gerol y José Luis Sureda, por tan interesantes presentaciones, llenas de excelente información, como lo esperábamos, un valioso contenido internacional, que es una visión que a veces no tenemos clara en la Argentina, un panorama nacional muy acabado,
con claras opiniones y mensajes a nuestra industria, también muy personales, así que muy agradecidos por eso. Y también a nuestra audiencia, muy agradecidos a la audiencia local, que es, como dijimos, es una audiencia muy nutrida, alrededor de 700 personas, 500 han estado escuchando la conferencia de ustedes, y la internacional, que también ha sido un porcentaje bastante importante. Y nosotros vamos para aquellos que nos preguntaron si podemos escucharlas en forma diferida, ya que no pudieron participar al evento, le estamos diciendo que lo estamos colgando en nuestra página. Así que vamos a estar atentos también a los mensajes, el feedback, lo que ustedes desean opinar sobre este evento. Por supuesto, siempre hay, y esperamos poder mejorarlo, así que todo lo que ustedes puedan comentar y las sugerencias va a siempre ser muy bien recibido. Bueno, queremos nuevamente decirles que ha sido un placer para nosotros en este primer evento lanzamiento tener estos distinguidos speakers y a tanta audiencia. Estamos preparando otros eventos y estamos comunicándolos próximamente. Así que esperamos poder de vuelta convocarlos en breve. Sin más, les agradezco muchísimo que hayan participado a todos. Gracias.